Hay historias que el polvo de los chivos coloniales intenta sepultar, pero que la sangre se empeña en recordar. En legajos olvidados de Oaxaca, ante testamentos manchados y cartas a medio quemar, patres un expediente sin firma, un silencio oficial que grita más que cualquier confesión. Jusenda que nació de 1833, una joven de ojos claros desapareció de la hacienda San Jerónimo y que, semanas después fue vista en el cado de esclavos de Veracruz, con grilletes en los tobillos y el labio arrancado, como si nunca hubiera existido. Dicen que su prole padre estampó la firma. Dicen que lo hizo por dudas, por orgullo herido, por rabia contra un mundo que se le venía encima. Nadie preguntó, nadie quiso saber. Si hoy escuchas esta historia desde España, Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, entiende que no es un relato de fantasmas exóticos del pasado colonial. Es una historia sobre poder, honor y casiva, temas que siguen resonando en cualquier país. La joven se llamaba Catalina Eugenia de Solís y Mendoza. Nació en 1815, cuando las campanas aún tocaban por el rey y el orden antiguo parecía eterno. Su padre, don Rodrigo de Solís, había heredado la hacienda y la convirtió en símbolo de autoridad. Producía caña, maíz y ganado, pero sobre todo producía obediencia. Creía en una jerarquía inamovible, Dios arriba, el gobernante después, el justo debajo y todos los semas más abajo todavía. No se veía cruel, se veía justo. Pensaba que disciplinar era amar y que castigar era educar. Catalina creció entre muros de adobe y patios, donde el silencio pesaba más que el calor. Su madre murió al dar a luz a Tomás, el heredero esperado. Desde entonces, Catalina aprendió a moverse sin hacer ruido, a leer latín con el padre Anselmo, un capelán ciego que olía a incienso y vino, y a escuchar a las criadas indígenas susurrar en zapoteco cuando don Rodrigo no estaba cerca. Aprendió, sobre todo, a temer el silencio de su padre, un silencio que gelaba más que un grito. Tomás, en cambio, era la promesa viva. Montaba a caballo, recorría los campos, sostenía el látigo sin temblar. Catalina lo observaba desde la venta y sentía una mezcla de amor fraternal y dolor calado, porque compartían pendo, pero no valor. En 1831 llega Enrique da Silva, comerciante portugués de sonrisa fácil y promesas amplias. Traía telas europeas, barriles de aguardiente y un proyecto de tabaco que prometía multiplicar las ganancias. Don Rodrigo necesitaba dinero para afrontar impuestos y contribuciones del nuevo gobierno republicano. Firmó, invirtió todo. 6 meses después, da Silva desapareció. Las telas eran falsas. Los barriles estaban vacíos y el dinero nunca regresó. La hacienda San Jerónimo comenzó a resquebrajarse. Acreedores, autoridades y comerciantes llegaron como aves de rapiña. Don Rodrigo vendió ganado, tierras, etes sagrados de la capilla, pero las cifras no cerraban. Dejó de afitarse, dejó de rezar, se encerró con papeles inútiles y aguardiente barato. Catalina vio a su padre envejecerse más lo que otros envejecen en años. Vio a Tomás perder la sonrisa, vio a los peones huir. Y en los ojos de don Rodrigo pareció algo nuevo, desesperación, esa fuerza oscura que convierte a hombres orgullosos en seres imprevisibles.
Una noche de julio de 1833 la llamó a su despacho. El aire olía a humo y fracaso. Sobre la mesa había un contrato. «Contrato. Te vas a casar», dijo con una calma que cortaba la piel. El nombre cayó como una sentencia. Don Esteban Ruiz de la Vega. Viudo, 52 años, dinero suficiente para saldar las deudas. Catalina conocía esa mirada viscosa, esas manos húmedas que se demoraban más de lo necesario. Oh, intentó hablar de amor, de voluntad, de futuro. Don Rodrigo rió sin alegría. «No es asunto tuyo, pensa, es la uña ofta». En ese instante Catalina comprendió que su yelmo se negociaba, se intercambiaba. Pero la boda nunca ocurrió. Semanas después, la joven desapareció de la hacienda. Oficialmente se dijo que había huido. Extraoficialmente que había sido enviada a Veracruz. En el cado de esclavos, entre cuerpos marcados y miradas vacías, Adrián reconoció sus ojos claros. Ya no era Catalina de Solís y Mendoza, era mercancía. El papel que su padre defendía con tanto fervor había sido borrado de su piel. Los rumores aseguran que la firma en el expediente sin nombre era la de don Rodrigo. Tal vez quiso salvar la hacienda, tal vez quiso castigar un deseo que lo humillaba. Lo cierto es que vendió la sangre de su sangre para sostener honor que ya estaba roto. La historia cruzó océanos y generaciones y hoy, levia desde Londres, Madrid, Nueva York o Toronto, no habla solo de un México convulso tras la independencia, sino de la fragilidad del poder cuando se mezcla con orgullo. Porque cuando los hombres confunden autoridad con dignidad, son capaces de sacrificarlo todo en su acuerdo que juraron proteger. «Amor, ¿crees que tu madre me amaba cuando nos casamos? El amor es un lujo para poetas, Catalina. Tú eres una Solís y los Solís hacen lo que je vendle». Catalina apretó los puños mientras las lágrimas le ardían. Decidida, a no hablar frente a él. «No voy a casarme con ese hombre», respondió. El golpe de gas seco, brutal, antes de que pudiera hacerlo. La mano de don Rodrigo cruzó su rostro y la lanzó al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó su boca y por un instante todo se volvió oscuro. Cuando logró enfocar la vista, su padre estaba de pie, enorme, con los puños cerrados y la respiración agitada. «Te casarás», dijo con una voz helada, «o te arrepentirás». Catalina se incorporó despacio, tocándose la mejilla hinchada, y por primera vez sostuvo su mirada sin bajar los ojos. No, la palabra cayó como una blasfemia. Don Rodrigo la observó en silencio y luego sonrió, con una mueca que no tenía nada de humana. «Muy bien, si no quieres ser mi hija, entonces no lo serás». Catalina comprendió demasiado tarde que aquel desafío tendría un precio imposible de pagar. A la mañana siguiente despertó encerrada. La puerta estaba trabada desde afuera y la venda celada con tabelas. Gritó hasta quedar ronca, golpeó la madera con los puños. Suplicó por agua, pero solo obtuvo silencio. Pasaron 2 días sin comida ni bebida. El aire se volvió espeso, insoportable. Al tercer la cerradura cedió. No entró su padre. Entró un hombre alto, de piel oscura, con cicatriz en los brazos y cadena en las manos. «Levántate», ordenó. Catalina retrocedió. «¿Dónde está mi padre?» El hombre no respondió. La tomó del brazo con fuerza y le cerró los grilletes en las muñecas. Catalina gritó. Intentó zafarse, pero fue inútil. La arrastraron por el pasillo, por las escaleras.
hasta el patio principal de la hacienda. Bajo el sol de agrio estaba don Rodrigo. A su lado, un hombre delgado con sombrero negro sostenía un document. Era un tratante de esclavos. Padre, no, por favor. Don Rodrigo no mostró emoción. Ya no eres mi hija. Eres una deuda saldada. El tratante contó monedas. Las dejó en la mano de don Rodrigo y dio la orden. Catalina fue empullada a una carreta junto a otros 3 cautivos. Gritó que era su sangre, su abdiela, pero su padre no se movió, señaló algo peor. Alivio. La carreta partió. Catalina vio por una vez la hacienda San Jerónimo, la capilla blanca, a su hermano Tomás con los ojos húmedos tras una vente, a las criadas persiguiéndose en la sombra y a su padre contando monedas bajo el sol. Entonces dejó de llorar. Algo dentro de ella se endureció, porque comprendió que para unos hombres el honor pesa menos que el dinero y que una mujer, aunque él lleve el abdelio más antiguo, puede convertirse en mercancía en cuestión de minutos. El viaje a Veracruz duró 10 días de polvo, calor y cadenas que cortaban la piel. Dormían en el suelo, atados unos a otros, compartiendo agua tibia y tortillas secas. El tratante, llamado Macario, cabalgaba delante fumando y cantando canciones obscenas. Catalina guardaba silencio, con la mirada fija en el horizonte. La mujer encadenada a su lado, una mixteca llamada Xitlali, intentó hablarle varias veces. ¿Cómo te llamas? ¿Hizo de dónde vienes? Catalina no sabía qué responder. Hizo cómo explicar que su pobre padre la había vendido. Que el patio que antes abría puertas, ahora no valía nada. Al 4º día, uno de los hombres, un joven negro de ojos tristes llamado Ezequiel, le ofreció su ración de agua. Bebe, dijo con voz suave. Si mueres antes de llegar, nadie te recordará. Catalina lo miró y vio algo inesperado. No era lástima. Era compasión. ¿Tiempo llevas? ¿Esclavo? Preguntó con la garganta seca. Toda mi vida, respondió él. Nací en una plantación de añañil en Guatemala. Nunca conocí otro mundo. ¿Y si nunca intentaste escapar? Ezequiel sonrió sin alegría. ¿Escapar a dónde? Para unos, el mundo entero es una plantación. Esa frase cayó como un golpe invisible. Catalina comprendió que siempre había vivido del lado cómodo del muro, protegida por su abdelio, y que ahora ese muro había desaparecido. Al 7º día divisaron Veracruz. El puerto hervía de ruido y lenguas mezcladas, barcos anclados, marineros gritando, vendedores ofreciendo fruta, ron y pescado. El aire olía a sal y sudor, y también a algo dulzón y perturbador que pronto identificó: el olor del cadáver humano. Los llevaron a una bodega cercana al muelle, de madera, villa y suelo de tierra. Dentro había decenas de personas encadenadas, hombres, mujeres, niños, algunos rezando, otros mirando al vacío. Un comerciante gordo con camisa mallada revisó a los recién llegados. Abrió bocas, palpó brazos, midió músculos. Cuando llega a Catalina, se detuvo. Esta es diferente, murmuró, es blanca y joven. ¿De dónde la sacaste? Macario sonrió. Negocios familiares. Su padre la vendió. Deudas. El comerciante silbó. Debo ser una deuda enorme. Lo suficiente. El hombre levantó la barbilla de Catalina y examinó su rostro como si fuera ganado fino. Él la intentó apartarse, pero la sostuvo con firmeza. Esta vale oro.
Los ricos pagan fortunas por muchachas así limpias, educadas. ¿Es virgen? Según su padre, respondió Macario. Entonces irá a subasta privada. Mañana vendrán los compradores. Y en ese instante Catalina entendió que ya no era Hilla, ni Germana, ni Solís. Era un cuerpo completo, una historia borrada, un expediente sin firma que cruzaría océanos y generaciones. Siendo cualquier lugar donde hoy se lea esta historia, en España, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, quedará la misma pregunta suspendida en el aire. ¿Cuánto vale el oro cuando se pierde el alma? La subasta se celebró al día siguiente en un salón privado del puerto de Veracruz. Un cuarto de piedra con un único candelabro balance con sus hips sobre 6 compradores que hablaban en voz bajas, como si estuvieran ante reliquias sagradas y no ante seres humanos. Había 3 hacendados de manos gruesas, un comerciante con anillos de oro, un militar con uniforme impecable y un hombre mayor de sotana negra, al que Catalina reconoció como sacerdote. Venta cualquier rincón del mundo donde hoy se escuche esta historia, en España, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. Cuesta imaginar que la fe y el comercio pudieran mezclarse así. Pero en 1833 el cado humano era parte del orden aftado. Los compradores examinaron a los cautivos como ganado, abrieron bocas, palparon espaldas, revisaron dientes. Cuando llega el turno de Catalina, el silencio se hizo espeso, porque su piel clara y su postura erguida destonaban en aquella sala. El subastador, delgado y de voz chilona, anunció con teatralidad: Catalina Eugenia de Solís, 18 años, alfabetizada, sabe latín, bordado y cocina, virgen certificada, sin marcas ni enfermedades. Las ofertas comenzaron en 50 pesos, subieron a 80, a 100, a 150. Catalina mantuvo la mirada fija en el suelo para no ver la codicia en los ojos de quienes discutían su preste. La cifra alcanzó 200, y entonces el sacerdote levantó la mano. 300, dijo con calma. Nadie pudo igualarlo. Vendida al padre Ignacio de la Cruz de la Orden Franciscana. 2 horas después Catalina atravesaba las puertas de un convento a las afueras de la ciudad. Un edificio de muros blancos y jardines silenciosos, rodeado por una tapia alta, que parecía separar el mundo del pecado del mundo del encierro. El padre Ignacio caminaba delante con las manos cruzadas a la espalda. Catalina lo seguía aún encadenada, sintiendo miedo y algo que no se atrevía a nombrar. Una débil esperanza de que aquel hombre de Dios no fuera otro verdugo. Al cruzar el umbral, él se volvió y habló con suavidad. Aquí no serás esclava, serás penitente. Servirás a Dios, limpiarás su casa y expiarás tus pecados. Si obedeces, vivirás con dignidad. Si no, Dios es misericordioso, pero yo no. Catalina entendió que había pasado de las manos de un padre que la vendió a las de un sacerdote que la compró, convencido de que la salvaba. Los primeros meses transcurrieron entre trabajo y silencio. Desde el amanecer hasta la medianoche, fregaba pisos, cosía hábitos, cocinaba para las monjas. Nadie la golpeaba ni la insultaba. Las religiosas la trataban como parte del mobiliario, con una indiferencia pulcra que dolía más que el deseo abierto. El padre Ignacio, en cambio, la visitaba cada noche en su celda sin ventanas.
un cuarto con un catre y un crucifijo. Se sentaba a su lado y hablaba de mártires, de santas rescatadas por la gracia, leía pasajes sobre redención y siempre concluía con la misma pregunta. ¿Entiendes por qué te compré, Catalina? Durante semanas ella guardó silencio hasta que una noche, agotada, susurró porque viente un alma en peligro, respondió él. Tu padre vendió tu cuerpo, pero yo puedo salvar tu espíritu. Catalina lo miró con serenidad inesperada. Usted me compró como esclava. ¿Te compré para liberarte? Corrigió él. La esclavitud del cuerpo es temporal, la del alma es eterna. Y yo quiero salvarte. Había en su mirada algo que la estremeció. No era compasión, sino posesión. Con el paso de los meses, Catalina comprendió que su salvación tenía consecuencias. El padre Ignacio le enseñó latín, evangelios y confesiones inventadas, porque ella no tenía pecados que admitir. Cada lección terminaba con una cercanía mayor, una mano que rozaba la suya más tiempo del necesario, una mirada detenida en sus labios, hasta que una noche, mientras ella rezaba de rodillas, sintió su mano sobre el hombro. No temas, murmuró él. Esto también es parte de tu redención. Catalina se levantó de golpe. No me toque. El sacerdote frunció el ceño. ¿Me rechazas después de todo lo que he hecho? Usted me compró. Eso no es amor, es posesión. La dulzura desapareció de su rostro y fue sustituida por una sombra inquietante. Insolente, susurró, te di refugio y prosciutto. No importa lo que usted creía que me dio, replicó ella con voz firme. Importa lo que yo no le he dado. Si Dios es como usted, prefiero arder en el infierno. La bofetada fue inmediata. Catalina cayó al suelo y el sabor de la sangre regresó como un recuerdo de su padre. El padre Ignacio se arrodilló junto a ella y susurró que el amor dulce debía comprender. En la oscuridad de la celda, Catalina tomó una decisión que cambiaría su destino. Ya no esperaría que nadie la salvara. Se salvaría sola o moriría intentándolo. La oportunidad llega 3 meses después, en noviembre, cuando un obispo de la Ciudad de México visitó el convento. Hubo celebraciones, banquetes y rezos especiales. Las monjas corrían de un lado a otro y el padre Ignacio acompañaba al visitante mostrando jardines y reliquias. Catalina cortaba verduras en la cocina cuando vio la puerta del jardín trasero entreabierta. No había guardias ni voces, solo la noche silenciosa. Su corazón golpeó con fuerza. Dejó el cuchillo sobre la mesa y caminó hacia la salida. Paso a paso, respiración a respiración. Cuando cruzó el umbral, comenzó a correr entre estatuas y flores hacia el muro blanco que delimitaba el convento. No sabía qué encontraría al otro lado. Tras calles hostiles, allí el mar, allí la muerte. Pero por primera vez, desde que su padre la vendió, sintió que el destino no estaba escrito por la firma de un hombre, sino por su pretinal voluntad. Y mientras sus manos buscaban apoyo en la pared fría, comprendió que la libertad no siempre es un regalo. A veces es una decisión tomada en medio del miedo. Escaló el muro estrumenó una enredadera fina que se desgarraba entre sus dedos, con las manos sangrando y los pies resbalando contra la cal. Cuando alcanzó la cima, miró hacia atrás. El convento brillaba bajo la luz de las velas, lleno de cantos y rezos, como si fuera un santuario de paz. Ella, en cambio, era una sombra que huía,
saltó al otro lado, cayó mal. Su tobillo crujó con un sonido seco y el dolor le atravesó el cuerpo como un rayo. Pero no gritó. No podía permitirse el lujo de hacer ruido. Se levantó cojeando y avanzó hacia el bosque. Corrió entre árboles y matorrales hasta que el aire le quemó los pulmones y las piernas cedieron. Cuando por fin se detuvo, rodeada de oscuridad y sonidos nocturnos, se dejó caer contra el tronco de un árbol y lloró. Lloró por su padre, que la vendió, por su madre ausente, por la niña que fue que ya no existía. Pero entre las lágrimas apareció algo inesperado, una sensación salvaje y nueva. Libertad. Nadie la poseía, nadie la vigilaba, nadie la miraba con deseo ni con falsa compasión. Estaba sola, pero estaba viva, y eso bastaba. Durante días sobrevivió en el bosque comiendo frutos silvestres, bebiendo agua de arroyos y durmiendo bajo raíces gruesas. El tobillo mejoraba lentamente, pero el hambre y el frío la debilitaban. Sabía que no podía seguir escondida para siempre, no podía regresar a Oaxaca. Su padre la había vendido. Su hermano no quería protegerla aunque quisiera. No tenía dinero ni papel. Era un fantasma en su precinal tierra. Al quinto día divisó humo a lo lejos. Siguió el rastro y encontró un campamento de arrieros que transportaban mercancías entre Veracruz y Puebla. Hombres curtidos, de manos ásperas y rostros cansados. Se ocultó entre los árboles, observándolos, debatiéndose entre acercarse o huir. El hombre decidió por ella. Avanzó al anochecer cojeando, con el vestido desgarrado y el cabello enredado. Los hombres la vieron y guardaron silencio. Uno de barba gris se levantó. ¿Quién eres? Necesito ayuda, respondió ella. ¿Eres esclava? Catalina dudó un segundo y dijo la verdad. Fui vendida como esclava y escapé. Hubo murmullos. Un hombre joven de ojos azules se acercó. ¿De dónde? Del convento de San Francisco. Eso es peligroso, dijo él en voz baja. Si te encuentran, te matarán. Lo sé, el mayor suspiró. No podemos ventarnos a la iglesia, pero tampoco dejaremos que mueras. Te llevaremos hasta Puebla y seguidas sola. Catalina agradeció con los ojos húmedos. Viajó con ellos una semana. Compartió fogatas y escuchó historias de injusticias y trabajos forzados. Eran hombres rudos pero no crueles. El joven de ojos azules, Miguel, le preguntó una noche qué haría al llegar. No lo sé, respondió ella. Cambia tu nombre, cambia tu historia, dijo él. Es difícil, pero es la única forma de sobrevivir. Al llegar a Puebla le entregó un pequeño saco con monedas. No era mucho, pero significaba una oportunidad. Catalina adoptó el nombre de Inés y consiguió trabajo en una posada limpiando habitaciones y sirviendo comida. Vivía en un cuarto pequeño con otras mujeres y apenas ganaba para comer, pero era libre. Durante meses intentó olvidar hasta que un día, en la plaza principal, vio a su hermano Tomás montado en su caballo negro. Ya no era un niño. Catalina sintió el impulso de correr hacia él, pero el miedo la detuvo. Cuando Tomás marchó, ella se acercó a una proclama clavada en la puerta de la iglesia. Se puso a Catalina Eugenia de Solís y Mendoza, fugitiva del convento de San Francisco. Recompensa de 200 pesos. Debajo había un retrato aproximado de su rostro. Arrancó el papel y lo rompió.
pero sabía que habría más. Comprendió que no podía seguir escondida. Si iba a morir, no sería como presa sino venchando a quien la condenó. 2 semanas después emprendió el regreso a Oaxaca. Viajó sola, caminando de noche y ocultando de día. El trayecto fue agotador, pero la rabia la mantenía firme. Llegó a la hacienda San Jerónimo al amanecer. El lugar estaba en ruinas. Campos abandonados, muros agrietados, ganado muerto. Era un esqueleto del pasado. Entró por la puerta trasera y recorrió pasillos silenciosos hasta el despacho. La puerta estaba entreabierta. Don Rodrigo estaba sentado ante una botella de aguardiente. Había envejecido décadas en meses. Su barba blanca y sus ojos enrojecidos revelaban noches sin descanso. Al verla se quedó inmóvil. «¿Eres tú?», murmuró. Catalina cerró la puerta. «Sí, pensé que estabas muerta». «Ojalá lo estuviera», respondió ella con frialdad. Don Rodrigo dio un paso vacilante. «Lo siento. ¿No tuve opción? Siempre hay una opción», replicó Catalina. «Elegiste tu orgullo sobre mí. Elegiste el dinero sobre tu hija. Él bajó la mirada. Estaba desesperado. «Y yo era tu hija», dijo ella. El silencio llenó la habitación. Don Rodrigo levantó los ojos, brillante de lágrimas, consciente de que frente a él ya no estaba la niña sumisa, sino una mujer que había sobrevivido al cado, al convento y a la traición. En ese instante comprendió que la hija que vendió regresaba no para suplicar, sino para recordarle que el honor que intentó salvar se había convertido en ceniza. «Lo sé», susurró don Rodrigo, «y cada noche desde entonces me he arrepentido». Catalina lo observó con detenimiento y por primera vez no vio al hacendado orgulloso ni al padre implacable, sino a un hombre quebrado, reducido por el peso de sus decisiones. Esperaba sentir honor, terror y lástima, pero dentro de ella solo había un vacío frío. «¿Y de dónde está Tomás?», preguntó con voz firme. «Se fue hace 2 meses», respondió él. «No pudo soportar lo que hice». «Las dudas siguen aquí y seguirán siempre». Catalina asintió en silencio. Luego sacó de entre los pliegues de su vestido un pequeño cuchillo, el mismo que había tomado en la posada de Puebla, y lo colocó sobre el escritorio. «Hay 2 maneras de terminar esto», dijo sin temblar. «O me matas tú, o lo hago yo. No pienso volver a huir». Don Rodrigo miró el arma y luego a su hija, como si comprendiera de golpe la magnitud del daño. «No voy a matarte», murmuró. «Entonces lo haré yo». Catalina tomó el cuchillo y lo acercó a su muñeca. Don Rodrigo gritó y la abrazó con desesperación. «No, por favor». Él la dejó caer el arma y por primera vez en meses rompió en llanto. Lloró por la infancia perdida, por la dignidad arrancada, por el nombre que ya no podía usar. Don Rodrigo también lloró, consciente de que ninguna palabra podía borrar lo que había hecho. 2 días después, lo encontraron colgado de una viga en su despacho. Había dejado una carta confesando la venta de su hija, las deudas y su vergüenza, pidiendo perdón aunque sabía que no lo merecía. Catalina no asistió al funeral. Cuando el pueblo habló de arrepentimiento y tragedia, ella ya había desaparecido. Algunos aseguraron que regresó a Puebla, otros que viajó al norte. Incluso hubo quien dijo que cruzó océanos. Pero en los chivos del puerto de Veracruz comenzó a circular otra historia. Comerciantes y marineros hablaban a una mujer de ojos claros que partía en subastas comprando niños y mujeres. Pagaba en silencio y luego los liberaba.
les daba nuevos nombres y los ayudaba a desaparecer. Cuando le preguntaban quién era, respondía con serenidad: «No tengo nombre, solo presagio». Porque la joven vendida en mayo de 1833 había dejado de existir. En su lugar nació una voluntad más fuerte que el miedo. Desde España hasta América del Norte, desde cualquier lugar donde esta historia sea escuchada, queda la misma reflexión: el honor sin humanidad no es honor, es ruina. Catalina entendió que no podía borrar el pasado, pero sí transformar su dolor en memoria viva. Y así, mientras algunos intentaron enterrar los hechos bajo polvo y silencio, la historia de la hija vendida siguió resonando como advertencia y como legado. Porque hay pecados que el oro no limpia y decisiones que trachizan generaciones. Y aunque los nombres cambian y que los siglos pasan, la sangre recuerda.